testimonio en video que tuvo como escenario los pasillos exteriores de la Rosadita. Gracias a esta filmación se pudo ver cómo vaciaban las oficinas de la financiera. Fue la respuesta a la denuncia de la ruta del dinero K y se hizo apenas horas antes de que el juez Casanelo ordenara allanar el lugar. Se llevaron todo. Parece Florida a las 5 de la tarde. Un hombre salió de las oficinas de SGI. Míralo, es el jefe, Daniel Pérez Gadín, el contador de Lázaro Báez. Hoy en La Rosadita, por donde pasaron millones de dólares vinculados al poder, no hay nada. Las oficinas están vacías y ni siquiera el timbre funciona. Las cámaras de seguridad de La Rosadita dejan mucho más que videos al descubierto. Desde el manejo descomunal de plata en efectivo hasta el desmantelamiento de las pruebas. Los videos señalan, con el poder irrefutable de la imagen, la manipulación sin control aparente. Los videos señalan con el poder irrefutable de la imagen la manipulación sin control aparente de millones de pesos, dólares y euros que pasaban por estas oficinas. Todo esto demuestra lo que tanto se habló. Alguien deberá ahora explicar el origen y el destino de tantos millones. Se agregó Rossi. Y Rossi dijo cosas, Mariel. Si nosotros buscamos, le avisamos a Rossi que íbamos a pasar este material, le pedimos si quería hacer su descargo y a través de su abogado nos dijo que él no estaba a cargo de armar las sociedades en Panamá, como decía el Ascar, que él aportaba vínculos sociales y un poco a través de su mujer, que bueno, su exmujer Iriana Calabró, que aportaba esos contactos y que él usaba una oficina. Él primero nos había negado que trabajaba en SGI, después dijo, esta vez cuando lo consultamos, que tenía una oficina, pero que en realidad usaba para manejar sus negocios de la imprenta, que es como el negocio principal que él tenía y que era la empresa que tenía toda la vida. También dijo... a través de su abogado. A través de su abogado, pero nos hizo llegar, digamos, toda esta explicación. Que él tuvo una inspección integral de la AFIP y que solo le encontraron una inconsistencia de 240.000 pesos en 2 años, por lo cual era menor. Y de alguna manera se desligó de esta maniobra de que él no sabía que el dinero que se manejaba ahí era ilegal, que para él era una financiera y que por eso la presencia de plata no le llamaba la atención. Bueno, pero en la ruta hay como una estación que es Panamá. Exactamente, que es había una SGI en Argentina, una SGI Mendoza, en Buenos Aires, Mendoza y Panamá. La de Panamá la manejaba Rossi, efectivamente, Fabián Rossi. Yo he ido a Panamá, existía la oficina, eran oficinas de alquiler, pero cuando pregunté por él, dijeron en este momento no está. Y además hay evidencia que se encontró en el allanamiento que no llegaron a sacar en esa huida, ¿no? Antes de que llegue la policía, que vimos recién filmada, increíblemente. Se encontraron mails, por ejemplo, de Rossi con abogados y con gente en Panamá hablando de sociedades y sobre todo de cuentas que se iban a abrir en el Banco Banesco de allá. El Ascar me dijo a mí muy claramente, Rossi por sus contactos conocía gente en Panamá y conocía sobre todo a la gente de los bancos que le permitía abrir las cuentas por las que se triangulaba la plata, ¿no? Él era el nexo, hay pruebas, sin embargo a Mariel le dijeron que no tenía nada que ver. Que él no estaba especializado en el armado de sociedades, que no sabía cómo armar sociedades en Panamá. Es un imputado, tiene derecho a defenderse, obviamente. Antes le había dicho que ni siquiera estaba en SGI y está ahí. Rossi trabajaba en SGI con el Ascar, antes.
El Lascar tenía muy buena relación con él y se quedó cuando entró a la financiera. La Habían gente usado el tiempo verbal. Tenía. Después no tuvo, y porque se quedó con la gente de Baez, ¿no? El Lascar quedó con mucha bronca con los directores de SGI, con la gente con la que él había formado la financiera, que de algún modo él sentía que lo había traicionado, porque una vez que entró Pérez Gadín y Lázaro Báez, según él amenazándolo hasta de muerte, esto hay que decirlo, lo ha contado, me lo dijo a mí, y lo tengo grabado, dijo que Pérez Gadín, para sacarle la empresa diciéndole que le debía plata a Lázaro Báez, le dijo, entre otras cosas, por ejemplo, vas a terminar como la gente del triple crimen, ¿no? Forza, Ferrón y Vina, ¿no? La causa de Fedrina. Sumando a esto que decía Nico, que él entró a SGI cuando todavía estaba el Lascar. Él nos dijo, cuando lo consultamos, que él entró porque conocía a Gustavo Fernández, que en ese momento era directivo, y después que lo corren el Lascar pasa a ser el presidente de SGI, y como decía Nico, se quedó. A ver, hay muchos nombres dando vuelta. El de Rossi es fácil de recordar porque está identificado con Iliana. Y con Fariña y Jelinek. Rossi es la persona que organiza el casamiento de Fariña y Jelinek, haciendo como una especie de relaciones públicas, porque ¿de dónde lo conocía? De SGI. Bueno, después se queda contando dinero, como ya lo hacía con la gente de Lázaro Báez. Pero hay otro capítulo que tiene que ver con una declaración jurada. Sí, son las declaraciones juradas de ganancias de Martín Báez que hasta ahora no se conocían y que son interesantes porque muestran números muy llamativos. Mirá, si empezamos para el 2008, él declaraba 5 inmuebles y participación accionaria en 20 empresas de su padre, en el cual ya él tenía injerencia. En un año, el 2008, el patrimonio le aumentó más del triple. Después, en el 2009, él suma 4 propiedades, pero llamativamente el patrimonio pasa a ser negativo. Esto en 1,5 millones de pesos. Esto quiere decir que toda la deuda que tenía superaba todos sus inmuebles y su rojo es de 1,5 millones. Él declara que le debe 23 millones a Austral Construcciones. Una maniobra rara que también la vimos en el caso de Cristina Kirchner y el Alto Calafate, Otesur, que le debía a su propia empresa. Claro, adelantaba dividendos Cristina Kirchner, lo ponía como deuda y en sus declaraciones juradas como presidenta siempre mantuvo una deuda muy llamativa. 12.000 pesos que le debía a Lázaro Báez, a Austral Construcciones. Durante todos los últimos años de la presidencia le debía esa plata, Lázaro no le cobraba intereses. Todas las maniobras posibles, ¿no? Algo que nos excede a los demás. Te sigo contando porque esta información, lo reitero, hasta ahora no se conocía. La declaración jurada de Martín Báez. Las declaraciones juradas de ganancia de Martín Báez. En el 2010 suma otra casa en Río Gallegos y participación en otras 2 empresas. Pero el patrimonio sigue dándole negativo. Curioso, ¿no? Porque tiene una deuda, un rojo, y sigue sumando inmuebles y empresas. En el 2011, y escucha bien porque esto es muy llamativo, de pasar de un saldo negativo del patrimonio neto de 1,5 millones, de golpe declara un patrimonio neto positivo de 21 millones de pesos. O sea, esto lo va a tener que explicar en la justicia porque no se entiende cómo hizo ese salto. Ya tenía a esa altura 11 inmuebles. Y el 2012, que es el año que vimos los videos, acá estas imágenes, su patrimonio aumenta 2 millones en un año y por primera vez declara inversiones en el exterior. Subjetivo, por 10 millones de pesos. Hay algo que contó Nicolás y sería bueno recordar mínimamente. ¿De dónde viene esta plata? ¿Cómo se consigue esta plata oscura, negra? Se consigue muchas veces de sobreprecios. Sí, contábamos un ejemplo entre decenas y decenas que hay de obra pública que hizo y no hizo la familia Báez. La autovía que se llama Néstor Kirchner, paradójicamente o no, que tiene que unir Trelew y Puerto Madryn, fue inaugurada, se licitó en septiembre del 2007 por 160 millones de pesos. Llevan gastados 800 millones de pesos. Canqui Costilla, la empresa de Martín Báez, en la que es director, o en la que era director en el momento del video, y no está terminada. Se terminó en un 65% y ¿saben qué pasó? Canqui Costilla de ahí se fue. O sea que esta es una operatoria, ¿no? Ahí se licitó por esta plata, los Báez dijeron, la podemos hacer por esta plata. Gastaron casi 600 millones de pesos más y no la hicieron, todavía falta el 35% y se retiraron de esa obra, como las de todas las obras que dejaron a medio hacer en Chubut y en Santa Cruz también. La plata fue a estos lugares, por ejemplo.
entre otras cosas. Mariel, ¿hay más datos de Sí, esta y declaración tenemos jurada? una declaración más que estamos ahora haciendo pública, que es la del 2013. En el 2013, Martín Báez declara un patrimonio de 30 millones de pesos. Más. Más. Pasó el negativo en el 2011 de 1,5, ahora 30 millones de pesos, y declara inversiones en el exterior, que la AFIP deberá preguntarle más detalles, por 16 millones de pesos. Las inconsistencias que pueda haber entre este patrimonio y ahora los elementos que conocimos los va a tener que indagar la justicia. La dirigente Mariana Zubik sigue o siguió, y le preguntamos, la ruta del dinero después, porque uno se pregunta, ¿dónde la ponen? Esta plata que no entra en las cajas fuertes, ¿no? Que se guarda en las bolsas. Ella hizo una denuncia concreta sobre esto. Concreta, vamos a escucharla. Muchísimos años de investigación, todo esto está en la justicia, y de investigación y de cosas que ha mostrado Periodismo para Todos, cuando mostró las bóvedas, los vuelos. Esto está ya desde el año 2008, Ercolini lo tenía en sus manos, lo presentó Elisa Carrió, pero estas imágenes yo creo que no hace falta adjetivar, son reveladoras, son obscenas. Como bien decía la Nata, no creo haber visto una investigación con mayor cantidad de pruebas que esta, que la justicia tiene que avanzar y tiene que avanzar pidiendo allanamientos, órdenes de allanamiento en los domicilios que nosotros hemos presentado en la justicia, donde está el dinero de todos los santacruceños y todos los argentinos. El dinero que hoy le falta a los argentinos, que falta a los santacruceños, que tiene que ver con más trabajo, más jubilaciones, más asignaciones universales, más comida, más vivienda, está en Santa Cruz en Bóvedas. En Bóvedas está. Eso dice Mariana, que es dirigente de Santa Cruz. Que conoce bien a los empleados de Austral Construcciones que terminaron renunciando. Bueno, nosotros mostramos la bóveda que había en la casa de los Kirchner, contada por el propio arquitecto. Ahí había dinero que se sacó. También mostramos... Vas a hacer una bodega después. Esa es la de Lázaro Báez. ¿Sí? Mostramos la de los Kirchner y después la de Lázaro Báez. Había conseguido la gente de la coalición cívica las fotos de cuando la estaban desarmando, como una bóveda de banco, pero en la casa de Lázaro, que después mágicamente él mostró como si fuera una bodega de vinos, ¿no? Todo justamente recién construido, con pintura fresca. Sí, lo que está claro es que semejante cantidad, semejante volumen de efectivo no está en el banco, que es lo que haría cualquier persona normal. O está en la bóveda o está en el exterior a través de esta operatoria que vimos que SGI ayudaba a enviar dinero al exterior para después configurar el posible delito de lavado, ¿no es cierto? Estos videos que muestran esta prueba irrefutable, escandalosa prueba, fueron vistos por el presidente Macri y habló y dijo esto. Siento que seguramente lo mismo que a la mayoría de los argentinos. Bronca, hartazgo, impotencia frente a ver semejante impunidad, ¿no? Y además, diría yo, tremendo abuso, tremendo desproporcionado, ¿no? Porque ver semejantes cantidades de dinero contándola, y dicen que sigue, no sé cuántas horas más tienen de ese ejercicio, ¿no? Pero esto se acabó, esto en la Argentina no vuelve a pasar. Pero también surgieron defensores desde el kirchnerismo, como el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández. ¿A que no saben quién reapareció? Sí, Aníbal, versión hipster, con su barbocha, y su look onda, yo sigo de vacaciones, no sé, no estuve. ¿Qué hay de nuevo, viejo? No le pregunten a nadie. Tuyas. La imagen del hijo de Báez pesando la guita, no sé o de qué se trata, claro, no quiero sí, opinar. pero Lo acabo de ver acá, me lo preguntó recién un periodista en la puerta. ¿Viste eso? Le dije con realidad, no sé de qué se trata, lo acabo de ver acá. No sé de qué es, me gustaría saber qué es. Es la Rosadita, la famosa cueva que denunció Fariña. No sé. ¿Y sabés qué es eso? La vida de los otros. Yo a Báez lo vi una sola vez que yo recuerde, por ahí lo pude ver otra vez y no me acuerdo. ¿A quién? A Báez. A Báez. Una vez lo saludé y no lo conozco, no sé quién es. No sé qué hace, no sé de qué vive, no sé de qué se trata. Entonces, ¿cómo voy a opinar? Bueno, dado que el exfuncionario que ayer nomás, ¿se acuerdan?, respondía sobre todo y se sabía todo lo que ocurría en el universo y sus alrededores, ahora se olvidó de todo. No me pones a buscar conjeturas sobre temas que no conozco. ¿Cómo voy a opinar sobre temas que no conozco? No opino sobre temas que no conozco.
Entonces, como para ayudarlo a recordar este episodio del que habla todo el país y que él parece que no vio, aquí están una vez más sus viejos compañeros de ruta contando mosqueta, pero no cualquier mosqueta, la tuya, la mía, y encima brindan los caraduras. Mirá, Aníbal, ¿o necesitas un televín? No sé qué es. Es el hijo de Báez contando pero plata. No sé qué es. ¿Contar plata es ilícito en el país? No, claro que no, Aníbal. Pero ahí está, ya te lo dijeron, el hijo de Báez. Aníbal, no sé si te suena. Me quieren mostrar como un hombre oscuro. Dólares, euros. ¿Te acordás del abuelito amarrete de los $10? ¿No te acordás, Aníbal? Claro, porque quería regalarle a los nietitos $10 porque eran abanderados. Primero un abuelito medio amarrete, porque la verdad que si es abogado, 45 pesos o 49 pesos regalarle a dos nietitos, la verdad que yo hubiera hecho un esfuercito más. Lo difícil que era conseguir dólares para el hombre de la calle, para el hombre de a pie. Aunque en ese sucucho, Aníbal, contaban de lo lindo, ¿no? Y vos que lo sabías todo, ¿nos podés decir de dónde salía esa parva de dólares que con tanta delectación estaban contando tus amigos? Se hace difícil, ¿no es cierto? Y esta imagen demoledora hace patinar a todo el planeta acá. Y esto incluye a los comunicadores arropados por el kirchnerismo que se la ven en figurillas para tratar de explicar lo inexplicable. No, me parece que en realidad esto que sea Lázaro Báez, y yo insisto con lo siguiente, absolutamente condenable, me parece que no borra la inclusión de 4 millones de jubilados. El relato acá siempre fue negador. El problema es cuando se ensaya una explicación. Y ahí aparece el viejo y conocido, roban, pero hacen. Lo único que yo quiero decir es que la corrupción no quita lo bueno de un proyecto político. Y sobreviene la discusión porque nada justifica la corrupción. Los que han hecho silencio 12 años han sido cómplices de los corruptos. Los que hoy todavía te responden cuando ven un caso de corrupción, que se han incluido 4 millones de jubilados y que la asignación universal por hijo, eso es complicidad. Nadie está diciendo, disculpame, nadie está diciendo... Perdón, lo que está diciendo que yo justifico, quiero que me lo digas en la cara, está diciendo que yo justifico la corrupción. Yo creo que esa es una manera de justificar la corrupción. Porque sostengo lo que fueron... Yo no quiero 4 millones de jubilados en el sistema a costa de que me roben la plata. Yo quiero 4 millones de jubilados adentro. Y si no robaran, habría 6 millones de jubilados adentro. Tal como se ve, no la van a tener fácil los K en la medida que el repetido relato de la epopeya empiece a desfigurarse por esta codicia sin límites. Contar plata no es delito. Bueno, él que es abogado y contador sabe que no es así. Solo de lo que vimos de las imágenes, digamos, sin indagar mucho más, hay varios delitos. Por un lado, el tema de, en ese momento había cepo y nadie podía comprar dólares excepto en el mercado único legal, que como vos sabés, la FIP jamás te hubiera autorizado ese volumen y además tenía que justificar el origen. Primer delito. Eso es una infracción al régimen penal cambiario. Por otro lado, está el manejo de dinero en negro, o sea, no bancarizado, no por circuitos legales, y esto como mínimo es una evasión agravada. Pero por otro lado hay que determinar si eso es producto de haber pagado coimas para obtener sobrefacturación, obtener obras sobrefacturándolas para desviar dinero. Delito principal, ¿no? Exactamente. La corrupción. Y el tercero, que ese es el que cuesta a veces un poco más probar, es el lavado, que implica intentar reingresar ese dinero negro al circuito para blanquearlo. Por ejemplo, enviándolo al exterior o haciendo inversiones para poder luego traerlo de vuelta. Sacarlo de las bóvedas, sería así, ¿no? Sí, además una cosa, Aníbal Fernández tiene una frase, dice, el mundo es del que tiene la información. El gobierno tenía la información de que en SGI estaban pasando cosas irregulares. Hay una infinidad de reportes de bancos, de operaciones sospechosas, millonarias, desde el 2010. Se ignoraron. Se ignoraron absolutamente, la unidad de información financiera no hizo nada. Había en el Banco Central una cosa que se llamaba Asunto SGI. Posiblemente... Una oficina que investigaba esto o no lo investigaba, lo estaba guardaba. acordado.
los ROS, los reportes de operaciones sospechosas de los bancos desde el 2009 hasta el 2012 de SGI fueron muchísimos, y no se incorporaron a la causa hasta que era completamente evidente que había una especie de complicidad, ¿no? Y después le clausuran el negocio a un monotributista, por supuesto, que no pudo pagar ese mes. Exactamente. Lo clausuran 24 o 48 horas. Del mismo modo, las declaraciones juradas fueron posibles en tiempos de Echegaray, ¿no? Exactamente, y además lo que llama la atención es que la AFIP no le pidió más explicaciones sobre estos números tan llamativos de sus declaraciones juradas. Por eso estamos hablando de Martín Báez. Exactamente, de Martín Báez, que hoy revelamos las cifras de sus declaraciones juradas. Ahora habrá que ver, digamos, cómo puede él explicar esos números y montos de dineros que él manejaba también en efectivo, ¿no es cierto? Así que esta información era compartida. Estaba en distintos niveles de... A ver, bancos como el Santander Río, el Superville, han hecho reportes de operaciones sospechosas, muchísimas, insisto, del 2009 hasta el 2012, hasta se ha alertado de movimientos de la financiera Metrópolis a SGI por montos de 19 millones de pesos en efectivo. Esto estaba en el Banco Central y la Unidad de Información Financiera, que no avanzó sobre SGI, tal vez porque alguien les dijo, ahí hay gente nuestra, porque la Unidad de Información Financiera, cuando había algún enemigo político, lo perseguía antes, ¿no? En la anterior gestión, aunque no haya pruebas contundentes. Acá las había. Acá Fariña se compró un Audi TT, una Ferrari, y hubo una alerta sospechoso de los bancos por esto, porque era obvio. Fariña apareció de golpe en los circuitos en los que se movía la gente de dinero y nadie lo conocía. Bueno, el primero, el original de la financiera era el Ascar, y el Ascar, ¿qué peligro corre con esto? Bueno, digamos, ahora recordemos que él dio un testimonio a cámara, a Nicolás y a la Nata, muy detallado. Después él intentó desdecirse. Ahora su abogado, que es Ubeira, hizo una maniobra extraña que está tratando de correr al juez Casanelo para que lo recusen. Dijo Trascender que Casanelo le envió un mail privado informándole que íbamos a ver estos videos. Algo absurdo. Lo que pasó fue que el juez mandó un oficio al canal pidiendo el tape después del avance del lunes a la noche, y esto se carga en un sistema en el cual las partes pueden acceder a esa información. Pero de alguna manera se agarró de esto, que no existía un mail privado, que nadie se lo imagina, el juez avisándole al abogado del Ascar, para intentar recusarlo. Una maniobra que ya había intentado cuando Casanelo lo llamó por segunda vez indagatoria, y todavía el Ascar, recordemos, no se presentó, declarando un estado de ansiedad. Expertos, ¿no?, en maniobras. Además, todos sabemos que hay algunos muchachos que se dedican a tomar estos mails, tienen una... Bueno, qué sé yo. El mundo es el que tiene la información. Sí, claro. Fernández, que conoce además a... y gastan dinero en eso en lugar de llevar para darle una mejor escuela a los pibes, más seguridad a nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. En un ratito llega el punk rock a Telenoche, porque vamos a contarles